Hola a todos y bienvenidos a este análisis donde vamos a meternos de lleno en una realidad estructural que es sumamente compleja. Hoy vamos a explorar el panorama demográfico de la juventud peruana que, según las estadísticas oficiales, ni estudia ni trabaja. Nuestro objetivo aquí no es quedarnos en los prejuicios o en las típicas etiquetas simples, para nada. Vamos a desglosar información empírica de fuentes oficiales para entender realmente quiénes conforman este grupo, cuáles son sus verdaderas características socioeconómicas y, lo más importante, qué barreras reales están enfrentando en su día a día. Para arrancar, veamos la magnitud de esto. 1.170.000. Esa es la cantidad de jóvenes peruanos que actualmente se encuentran en esta categoría demográfica, según datos del INE y la Cámara de Comercio de Lima. Es una cifra masiva, ¿verdad? Y detrás de este número tan abrumador, hay dinámicas de edad, de género, de educación y de niveles de pobreza que configuran un perfil sociodemográfico que es absolutamente fascinante y, sobre todo, urgente de comprender. Pero antes de avanzar, necesitamos aclarar qué estamos midiendo exactamente. Tradicionalmente, la palabra Nini se ha usado casi como un insulto, de forma muy peyorativa. Sin embargo, bajo la metodología oficial del INEI, este término describe específicamente a jóvenes entre 15 y 29 años que están en un estado de inactividad formal. Y aquí hay un detalle vital. Esto excluye explícitamente a los desempleados que sí están buscando trabajo activamente. Es decir, estamos hablando de un grupo que está sostenidamente desconectado tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Para organizar nuestra revisión de hoy, vamos a ir de lo más general a lo más específico en 5 pasos. Primero, veremos el panorama macro. Segundo, analizaremos la edad y la educación. Tercero, abordaremos la brecha de género. Cuarto, profundizaremos en la maternidad y el estado civil. Y quinto, revisaremos el ciclo económico de la pobreza. Pasemos directo al punto número 1, el panorama macro a nivel nacional. Los datos del Ministerio de Educación nos muestran algo súper revelador. Aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes en el Perú entra en esta categoría. Claro, hubo una recuperación después de la pandemia, que nos dejó un pico altísimo en el 2020, pero la base estructural de esta inactividad sigue siendo mayor a la que teníamos antes de la crisis sanitaria. Hoy en día, este grupo representa entre el 17 y el 18% de toda la población juvenil peruana. Esto nos dice claramente que no estamos frente a una simple crisis temporal, sino ante una falla sistémica que persiste en la transición de la escuela al trabajo. Y geográficamente, el contraste es brutal. El 87% de estos jóvenes se concentra en zonas urbanas. De hecho, Lima lidera la estadística con más de 499.000 jóvenes en esta situación. Pero ojo, si miramos hacia las zonas rurales, aunque el número total de jóvenes es menor, la profundidad de la pobreza es muchísimo más severa. Básicamente, la desconexión que vemos en las ciudades responde a dinámicas muy distintas a las del campo. Vamos al punto 2. Edad y educación, donde vamos a romper algunos estereotipos. Si desglosamos a estos jóvenes por edades, salta a la vista un patrón interesantísimo. Resulta que casi la mitad de toda esta población, un enorme 46,2%, está en el grupo más joven, entre los 15 y los 19 años. ¿Qué significa esto? Pues indica una desconexión tempranísima del sistema educativo. Justo en esa transición crítica entre terminar el colegio y empezar un instituto, la universidad o buscar el primer empleo. No estamos hablando de adultos que se cansaron de trabajar, sino de adolescentes que perdieron el ancla institucional demasiado pronto. Y aquí viene un dato que cambia por completo la narrativa tradicional. Si miramos el nivel educativo alcanzado, resulta que más de la mitad de los jóvenes inactivos que viven en la pobreza, el 52,6%, ya terminaron la escuela secundaria, e incluso más sorprendente, en las ciudades, 1 de cada 3 jóvenes en esta categoría tiene educación superior. Esto desmiente totalmente el mito del joven perezoso. La inactividad no es simplemente falta de ganas, nos muestra que existen barreras sistémicas gigantescas. Claramente, terminar el colegio o tener un título no está garantizando poder insertarse con éxito en el mercado laboral formal. Llegamos al tercer punto, que francamente es el núcleo del problema. La brecha de género. Cuando analizamos estos mismos datos por sexo, la asimetría es, sin exagerar, asombrosa. Casi 2/3 de este millón largo de jóvenes son mujeres. Estamos hablando exactamente del 63,2%.
Si revisamos la última década, las tasas nacionales muestran de manera constante que el porcentaje de mujeres jóvenes inactivas es prácticamente el doble que el de los hombres, y estas cifras llegaron a niveles realmente alarmantes después del impacto de la pandemia. Diversos estudios, incluyendo los del Banco Central de Reserva, nos explican por qué pasa esto. Para los hombres, caer en esta categoría suele ser una fase transitoria, algo temporal por estar desempleados un rato, mientras buscan opciones. Pero para las mujeres es una historia muy distinta. Ellas se enfrentan a barreras estructurales pesadísimas que las dejan atrapadas en esta condición a largo plazo. Y no es porque no quieran trabajar o estudiar, sino por una distribución totalmente desigual de las responsabilidades dentro del hogar. Lo que nos lleva, naturalmente, al punto 4, la maternidad, el estado civil y lo que llamamos el trabajo oculto. Según la encuesta nacional de hogares, la gran razón detrás de esta enorme brecha de género es justamente el trabajo no remunerado. Muchas de estas jóvenes son madres y el número de hijos es un factor clave que agrava su situación. Mientras más dependientes tienen a su cargo, sus posibilidades de volver a estudiar o conseguir un empleo formal se desploman. De hecho, el embarazo adolescente en zonas rurales llega a un nivel crítico del 18,3%. Así que estas mujeres no están inactivas o sin hacer nada. En realidad están invirtiendo todo su tiempo y energía productiva en el trabajo doméstico, en labores de cuidado y en la crianza. El sistema estadístico las clasifica fuera de la fuerza laboral, pero ellas sostienen una labor esencial que sencillamente las aleja de percibir un salario. A este trabajo oculto tenemos que sumarle otro factor importantísimo, el estado civil y el tipo de hogar. La información oficial nos muestra que existe una concentración abrumadora de casos de violencia en jóvenes de estado civil soltero, superando los 24,000 reportes. Imagínense esa carga. Sumar la alta incidencia de violencia a la inmensa responsabilidad de sacar adelante hogares que muchas veces son monoparentales y no tienen redes de apoyo, o en hogares extendidos donde también recae el cuidado de otros familiares, todo esto crea unas barreras psicosociales y económicas enormes que bloquean por completo su reintegración a la sociedad. Finalmente, entremos al punto 5, la dinámica socioeconómica del ciclo de la pobreza. Hay una pregunta analítica súper frecuente en la investigación económica sobre este tema. ¿Esta inactividad de los jóvenes es la causa que arrastra a sus familias a la pobreza? ¿O más bien, es la pobreza misma la que empuja a los jóvenes a terminar en este estado? Y la respuesta que los dan los modelos analíticos, como los del Banco Central de Reserva del Perú, es que en realidad es un ciclo de doble vía. Los reportes documentan clarísimamente que cuando un hogar cae en pobreza, la probabilidad de que los jóvenes de esa familia abandonen sus estudios o no consigan empleo se dispara. Pero al mismo tiempo, tener a un joven inactivo en casa reduce los ingresos del hogar y estanca su capacidad productiva, mermando el bienestar de todos a largo plazo. El nivel socioeconómico de este grupo es bastante crudo. El 26,8% vive en situación de pobreza monetaria y un 5,7% en pobreza extrema. Si nos vamos al entorno rural, el golpe es peor. Afecta a más de la mitad de estos jóvenes inactivos. Al no poder acceder a la educación, no construyen redes de contacto, no tienen acceso a créditos y no desarrollan habilidades durante sus años más productivos. Esto no solo significa menos ingresos hoy, sino que predice que los hogares que ellos formen en el futuro serán altamente vulnerables. Es un círculo vicioso increíblemente difícil de romper sin intervenciones serias. Entonces, resumiendo los análisis institucionales, el consenso es contundente. Organizaciones como la Cámara de Comercio de Lima señalan que este no es un problema menor, sino un desafío macroestructural. Para solucionarlo, se requieren políticas públicas coordinadas y pensadas a largo plazo que ataquen la raíz, prevenir el embarazo adolescente mediante educación integral, frenar la deserción escolar a tiempo y fomentar programas de empleabilidad técnica y emprendimiento para reinsertar a estos jóvenes en la economía formal. Para cerrar nuestro análisis de hoy, nos quedamos con esta profunda reflexión. Los datos nos demostraron que esto no es un problema de simple apatía juvenil. Estamos hablando de madres adolescentes llevando solas el peso de un hogar, de estudiantes brillantes que tuvieron que dejar la escuela empujados por la pobreza, y de jóvenes con títulos que simplemente no encuentran un lugar en el mercado. Si entendemos que esta llamada inactividad es en el fondo trabajo no reconocido y una barrera de oportunidades, la gran pregunta que nos queda es, ¿cómo hacemos como sociedad para finalmente desbloquear el potencial inmenso de más de 1 millón de mentes jóvenes? Es algo que sin duda vale la pena replantearnos.